Ejercicio 6. Comentario. Esta es una versión devocional del ejercicio 1. Aquí ya no se trata solo de percibir las sensaciones internas para lograr un estado de relajación y serenidad. Se trata en cambio de relacionarlas con Dios, de verlas como una manifestación de su infinito poder. Así, tomando conciencia de ellas a la vez que de su origen, se puede tener la suprema experiencia de la contemplación. Guiado por una fe profunda y aceptando que en todo se halla la presencia de Dios, este ejercicio se debe practicar sistemáticamente con el corazón, cuyas razones, que la razón no comprende, son las señales que marcan el camino de conocer a Dios conociéndose a sí mismo. Ejercicio 6. Sensaciones del cuerpo, contacto con Dios. Repetir el ejercicio 1, pero pensando que cada sensación es creada por la omnipotencia de Dios. Sentir el contacto de Dios en todo el cuerpo, tosco, suave, agradable, doloroso. Ejercicio 7. Comentario. Normalmente los sentidos están dispersos, como un abanico abierto, y se dirigen hacia afuera, hacia la realidad que rodea a la persona. Esta forma extrovertida y no concentrada de la percepción puede ser apta para desenvolverse en una sociedad muy tecnificada como la actual, pero de ninguna manera sirve para orar. Este ejercicio es el punto de partida del largo proceso de lograr la introversión de los sentidos, es decir, de dirigirlos hacia adentro con una adecuada concentración mental. El objetivo concreto del ejercicio es aprender a escuchar realmente, con plena conciencia y atención, los sonidos, sobre todo los interiores, pero también los exteriores. Al comienzo lo más sencillo es tratar de oír atentamente el sonido de la respiración y luego otros sonidos producidos por el propio organismo, ruidos guturales, digestivos, cardíacos. Cuando se aprende a escuchar los ruidos interiores, los exteriores adquieren otra presencia, otra resonancia, una resonancia interior. Entonces se descubre la complejidad de cada sonido y también la complejidad del silencio. Llegar a dominar la técnica propuesta en este ejercicio requiere una larga práctica. Para facilitar el proceso, el yoga recurre a un mudra, que es un gesto simbólico y ritual que actúa concentrando la energía para que se produzca una actitud mental y física determinada. En el caso del ejercicio que nos ocupa, el mudra consiste en tapar simultáneamente ambos oídos con los respectivos pulgares, a la vez que se cubren los párpados con los dedos índice y se colocan los medios debajo de las narinas, obstruyendo apenas el paso del aire, los anulares encima de los labios y los meñiques debajo. La atención se dirige entonces a la respiración, más específicamente al sonido del aire que atraviesa las fosas nasales. Luego de completar 10 respiraciones o más al avanzar en la práctica, se colocan las manos sobre el regazo y se vuelve la atención hacia los sonidos externos. Ejercicio 7. Sonidos. Taparse los oídos con los pulgares, taparse los ojos con las manos, escuchar el sonido de la respiración. Después de 10 respiraciones, descansar las manos sobre el regazo, mantener los ojos cerrados, escuchar todos los sonidos próximos, el más suave, el más lejano. En el centro de cada sonido existe el silencio. Los sonidos distraen cuando se trata de rechazarlos o de huir de ellos, percibirlos. Cada sonido contiene decenas de sonidos en su interior. Intentar captarlos todos. Ejercicio 8. Comentario. En la mayoría de las antiguas religiones monoteístas, el hombre, el universo y el propio Dios actúan a través del sonido y responden a él. Es más, Dios es sonido. Por eso el sonido tiene poder, por eso es tan importante la música.
Pero no lo es menos la palabra. Hay palabras que afectan al corazón, otras que se dirigen a la mente e incluso otras que ejercen acción sobre el cuerpo. Pero se puede decir más aún. Con las palabras se puede llegar a Dios, y se puede llegar con las plegarias y también con palabras devocionales aisladas. Para los hindúes hay palabras cuya repetición tienen un poder transformador, son los mantras, y está la palabra sagrada con la cual se dirigen a la divinidad, el Om. Om es el arco, el espíritu es la flecha, y Dios es el blanco. Acierta en él. El cristianismo también tiene sus mantras, Amén, Ave María, Aleluya, Hosana, Kyrie eleison. Este último, Señor, ten piedad, es la versión más reducida de la oración de Jesús, practicada incesantemente por los cristianos orientales. El nombre de la divinidad, Dios, Jesús, Espíritu Santo, es un mantra, y su reiteración tiene efectos de elevación y transformación espiritual. Este ejercicio consiste en repetir el anterior, pero con devoción y tomando conciencia de cuánto se ha dicho, de que Dios es sonido y de que cada sonido es producto de la omnipotencia de Dios. Se alcanzará así una perspectiva espiritual más elevada y por lo tanto más real. Como dijo el gran poeta Rilke, la tranquilidad que hace posible escuchar permite construir un templo en el oído. Ejercicio 8. Escuchar a Dios. Repetir el ejercicio 7, pero pensando que cada sonido es producido y sostenido por Dios omnipotente. Dios es sonido. Descansar en el mundo de los sonidos. Descansar en Dios. Ejercicio 9. Comentario. Este ejercicio, que consiste en buscar a Dios en todas las sensaciones hasta ahora trabajadas, es en cierta medida una síntesis de los ejercicios 4, 6 y 8. Consiste en lo que en el Bhagavad Gita se llama el sacrificio de los sentidos. Esto significa tomar los sentidos no como un simple medio de recibir placer o dolor, sino como lo que en realidad son, los privilegiados intermediarios entre el hombre y el resto de la creación, detrás de la cual se halla Dios. La práctica de este ejercicio ayudará a encontrar a Dios en todas las cosas y elevarse hacia Él a través de todo lo creado. Dios habla a través de sus obras y hay que aprender a escucharlo, a recibir su amor. 9. Contemplatio ad amorem, elemental. Volver al mundo de los sentidos, respiración, sonidos, sensaciones. Detectar a Dios en el aire que se respira, en los sonidos que se escuchan, en las sensaciones que se sienten. Descansar en todo este mundo de los sentidos. Descansar en Dios, entregarse al mundo, entregarse a Dios. Ejercicio 10. Comentario. Con este ejercicio se entra en una etapa muy importante de la preparación de la mente para la oración. Aquí se trata de comenzar a dirigir la atención hacia aspectos parciales y específicos de las percepciones que se han trabajado hasta ahora, con el objeto de aprender a concentrar la mente. Para ello hay que aplicar lo que ya se sabe acerca de cómo observar las sensaciones corporales, la respiración y los sonidos internos y externos. Hay que enfocar la atención en los detalles, para aprender a mantenerla fija. Cuanto más específico sea el objeto de la atención, más atrapada queda ésta. Y los elementos distractivos endógenos, que aún así puedan aparecer, deben eliminarse recurriendo a la técnica de tomar conciencia de su presencia ni bien aparecen. Este ejercicio ayudará simultáneamente a controlar y manejar la atención y a aumentar el conocimiento de sí mismo, de aquellos elementos que dificultan la concentración y que también dificultan la comunicación con el prójimo y con Dios, porque la mente que se abandona a los errantes sentidos
deja el alma tan desvalida como una barca arrebatada por el huracán sobre las olas. Ejercicio 10. Concentración. Escoger sensaciones corporales, respiración o sonidos como objeto básico de la atención. Si la atención se desvía de su punto central, tomar conciencia de esta desviación. Ahora estoy pensando, ahora estoy molesto, ahora estoy escuchando. Entonces, tratar de volver delicadamente al objetivo básico de concentrar la atención. Agudizar la percepción. Captar las sensaciones más débiles, los sonidos, el contacto del aire al pasar por la nariz. Tomar solamente una parte pequeña del cuerpo, percibir allí todas las sensaciones. Respirar concentrándose solo en la inspiración o bien solo en la expiración del aire, por medio de los pulmones, si hubiera muchas distracciones molestas. Ejercicio 11. Comentario. Muchas veces el cuerpo acierta a expresar sentimientos y emociones con mayor facilidad y espontaneidad que la palabra. A través de la danza, la mímica o los mudras, el cuerpo se revela como un instrumento expresivo muy eficiente que permite desarrollar un verdadero lenguaje. A partir de las reacciones corporales instintivas provocadas por el miedo, la alegría, el dolor, la felicidad y tantos otros sentimientos y emociones. Aparte de estos significados naturales, los gestos tienen simbolismos tradicionales y aún convencionales, es decir, establecidos por la cultura, la práctica artística o la función religiosa. Tal es en la India el caso de los mudras, gestos realizados generalmente con las manos, que transmiten a la conciencia sentimientos, sensaciones y conocimientos, recurriendo para ello a un complejo simbolismo. El mudra de la paz, por ejemplo, consiste en colocar las manos como en el gesto cristiano de rezar. Otro mudra es el de la involucración. Es el que, según la tradición, realizó Buda en el momento de alcanzar la iluminación. En este ejercicio, Anthony de Melo propone que el practicante cree sus propios mudras, se exprese libremente con el cuerpo, sin atenerse a simbolismos preestablecidos, limitándose a liberar y desarrollar contenidos internos de carácter devocional que quizás no acierta a traducir por otros medios. Así, sin palabras, es más fácil expresar lo inefable, lo que siente el corazón. Se está así más cerca de la contemplación, de la oración, sin palabras ni conceptos, pura intuición y sentimiento, puro amor. Al orar con el cuerpo, en la profundidad del corazón, el espíritu y el cuerpo reencuentran su unidad original y el ser recupera su simplicidad. Ejercicio 11. Orar con el cuerpo. Expresar varios sentimientos y actitudes a través del cuerpo. Moverse muy delicadamente como los pétalos de una flor que se abre. Por ejemplo, para expresar ofrecimiento y entrega, elevar los ojos al cielo, detenerse por un momento, levantar los brazos, dar vuelta a las palmas de las manos, juntarlas, detenerse por un momento. Experimentar el lenguaje del cuerpo, expresar amor por la creación y añoranza de Dios, ojos fijos en el horizonte, brazos levantados y abiertos en señal de bienvenida, aflicción, alabanza, júbilo, contento, adoración. Ejercicio 12. Comentario. Este ejercicio es en cierta medida la culminación de las prácticas realizadas en los ejercicios anteriores, pero es también un primer intento de lanzarse hacia el objetivo supremo de la oración, la contemplación. Dejando de lado los casos de una excepcional entrega espiritual por parte de practicantes con un sentido místico muy desarrollado, alcanzar dicho objetivo no es fácil, y mucho menos sin haber realizado, aunque más no sea, algunos de los ejercicios recomendados anteriormente. Porque la contemplación, también llamada oración del corazón u oración intuitiva, implica una comunión pura con Dios, sin utilizar palabras, imágenes ni conceptos.
Para lograrlo es necesario estar en condiciones de silenciar y vaciar la mente en forma total, dejándola en condiciones de ser llenada por la presencia de Dios. Despojarse de todas las voces y todos los sonidos interiores, de todas las imágenes y contenidos que enturbian la mente, permite ver el fondo de nuestra alma, nuestro ser verdadero. Esta sublime experiencia solo puede ser descrita como una intensa certeza de ser. Se trata en realidad de una experiencia mistérica que trasciende el pienso luego existo de Descartes. De no ser por la contradicción que supondría afirmar que no se está pensando, se podría exclamar, no pienso, luego existo. Y cuando se existe verdadera y plenamente, se existe en Dios y con Él. Una frase del monje sirio Isaac de Nínive, que Anthony de Melo gustaba repetir, indica cuál es el camino para llevar a cabo este ejercicio. Si amas la verdad, sé amante del silencio. Para alcanzar este logro clave, así como para todo lo que se refiere a la oración y la espiritualidad, es válida la frase bíblica: no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. Ejercicio 12. Silencio. Practicar cualquiera de los ejercicios del 1 al 10. Al experimentar el silencio, el vacío, el no tener nada adentro, descansar en él. Oración intuitiva. Nuestra inteligencia tiene una parte conceptual y otra no conceptual. ¿Qué es el misticismo? Ligadura. La parte no conceptual está confinada de tal modo dentro de la parte conceptual que ésta debe abrirse para percibir la intuición del ser. Segunda parte. Introducción. Hasta aquí los ejercicios propuestos por Anthony de Melo en la primera parte tenían por objetivo serenar las aguas revueltas del lago de la mente para poder llegar a ver el fondo, el alma y allí encontrarse a sí mismo y encontrar a Dios. Para alcanzar dicho objetivo se trabajó sobre la mente, pero partiendo del cuerpo. En cambio ahora, en esta segunda parte, la propuesta es actuar en forma directa sobre la mente a través de esta facultad prodigiosa que es la imaginación. Esta, al igual que otras actividades psíquicas que con ella se relacionan, como la fantasía, la visualización, la ensoñación, el soñar, tiene la virtud de revelar aspectos profundos y desconocidos de la personalidad. En efecto, al producirse cualquiera de estas actividades, se manifiestan características y contenidos propios de quien las produce. Dos personas distintas no se imaginan nunca de la misma manera una misma situación. Tan es así que se podría afirmar: dime cómo imaginas y te diré quién eres. De modo que, si se utiliza adecuadamente la imaginación, puede ser un medio de autoconocimiento. Pero además, es un medio de transformación personal, y lo es por lo menos en dos sentidos. En primer lugar, al conocerse a sí mismo el individuo puede cambiar. De hecho cambia aunque no sea fácil determinar por qué. En segundo lugar, la imaginación tiene un gran poder de sugestión, mejor dicho, de autosugestión, gracias al cual quien la usa puede figurarse actuando en un escenario adecuado para vivir una situación determinada. De esta manera, al igual que la música, la poesía y el arte en general, la imaginación permite crear un clima mental y espiritual apto para conmover y movilizar el alma. Y es en este aspecto que puede prestar una gran ayuda en cuanto a predisponer para la oración. Así pues, la imaginación facilita el camino hacia el conocimiento de sí mismo, con lo cual ayuda a encaminarse hacia Dios, y también permite crear y recrear dentro de nuestra mente las condiciones internas necesarias para orar. En cuanto a este último aspecto, conviene aclarar varias cosas. Por lo pronto, la imaginación permite en muchos casos alcanzar, por otra vía, los mismos resultados que se perseguían mediante los ejercicios propuestos en la primera parte: relajación, paz y tranquilidad, concentración, observación de sí mismo con distanciamiento, pero además
la imaginación permite alcanzar y estimular el clima emotivo y espiritual necesario para orar, amor devocional, adoración, ansia de comunión con Dios. Y esto no es todo. Cabe agregar que la imaginación también permite crear y recrear dentro de nuestra mente las condiciones externas necesarias para orar, al figurar situaciones o lugares estimulantes o inspiradores. El empleo que el padre Antonio de Melo hace de la imaginación con fines espirituales no se origina específicamente en el yoga, aunque esta disciplina recurre a visualizar, es decir, imaginar visualmente, ciertos aspectos de la realidad psicofísica, como ser energías corporales sutiles y emociones. Tradicionalmente rechaza toda actividad psicológica voluntaria y racional, ya sea relacionada con la llamada realidad o bien con mundos ilusorios, como en el caso de la imaginación. Precisamente la finalidad del yoga es abolir este tipo de actividad para eliminar el yo y alcanzar la iluminación. En cambio, el budismo tibetano, que incorporó al budismo tradicional antiguo prácticas locales, por una parte recurre a la imaginación para trasladar la conciencia en el espacio y en el tiempo con el objeto de adquirir conocimientos, y por otra parte utiliza la visualización para eliminar todo tipo de pasiones al enfrentarlas imaginariamente dentro de situaciones imaginarias, lo cual se orienta a la eliminación del yo, al igual que en el yoga. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, desarrolló ampliamente técnicas de este tipo, aunque dirigidas en forma exclusiva a la práctica de la oración cristiana. Cabe decir además que la propia Santa Teresa de Ávila se explayó sobre el uso de la imaginación para estimular la devoción y la práctica de la oración. Para realizar los ejercicios de imaginación, conviene estar sentado, ya sea en una silla o en el piso. En la mayoría de los casos, los ojos deben mantenerse cerrados. Son válidos todos los consejos ya expresados en la primera parte para lograr una actitud corporal cómoda, tranquila y relajada. También son válidos los referidos a la actitud mental, que en el caso del trabajo con la imaginación requiere además un buen grado de receptividad frente a las estimulaciones que produce la imaginación, una adecuada aceptación de las realidades que la imaginación trae a la conciencia y una actitud de cierto grado de distanciamiento frente a esas realidades, que son autónomas, no dependen de la conciencia ni de la voluntad, y, aunque deben observarse como si fueran reales y sintiéndose partícipe de ellas, no deben dejarse que afecten gravemente al practicante. En todo el proceso, la actitud espiritual de éste debe ser de permanente emoción, entrega y confianza. Puede resultar útil encender un saumerio con esencia natural de alguna flor, pues ayuda a crear un clima adecuado y favorece la imaginación. Especialmente aconsejable es el jazmín, que facilita la evocación de imágenes mentales y tiene virtudes antidepresivas, necesarias para mantener un estado emocional estable durante la experiencia imaginativa, que es muy movilizadora. Antes de iniciar la práctica de los ejercicios indicados por el padre de Melo, es conveniente desarrollar la capacidad imaginativa mediante ejercicios muy simples. Se trata de contemplar algún objeto sencillo, una vela encendida, un jarrón, una flor, colocado sobre un fondo liso y neutro, cerrando luego los ojos y tratando de recordar imaginativamente la mayor cantidad posible de detalles, ubicándolo fuera de la mente, en el espacio real en que está colocado el objeto, y teniendo en cuenta todos sus aspectos. Este ejercicio convendrá practicarlo varias veces, preferentemente en días distintos, por breves periodos de 10 a 15 minutos, eligiendo cada vez objetos más complejos, hasta llegar a recordar imaginariamente la habitación entera. Antes de iniciar cualquier ejercicio, igualmente al terminarlo, se debe realizar un gesto convencional,
que puede consistir en hacer el signo de la cruz, castañetear los dedos o golpear determinada cantidad de veces el piso con un pie. Esto tiene como finalidad marcar para la conciencia los límites precisos de la experiencia imaginativa, separándola de la vivencia de la realidad. Ejercicio 13. Comentario. Para realizar los ejercicios de esta segunda parte, se propone una secuencia que va de lo más simple a lo más complicado y de lo más fácil a lo más difícil. Y cuando se trata de imaginar, lo más simple es evocar algo que se ha vivido y se recuerda, reviviéndolo, y lo más fácil es evocar algo agradable, para que la mente no oponga resistencias al recuerdo. Conviene iniciar este ejercicio eligiendo voluntaria y reflexivamente el lugar y la circunstancia que se desean revivir con la imaginación, así como algunos pocos hechos de ese momento pasado que se recuerden con nitidez y exactitud. Después de haberse relajado y de haber realizado los pasos previos aconsejados, con los ojos cerrados se debe concentrar la mirada interna en el recuerdo de esos hechos, tratando de identificar a aquel que se impone más a la conciencia, que tiene más poder de evocación. A partir de este, hay que dejarse llevar por los acontecimientos pasados que cobran actualidad, es decir, por el fluir de las evocaciones. No hay que poner obstáculos al río de las vivencias. Se debe contemplar el desfile de las imágenes, como cuando se asiste a la proyección de una película ya vista en la que uno es espectador, pero no desde la sala, sino desde dentro de la propia película. Esto es así porque se reviven hechos y escenas que se van presentando ante los ojos de la mente en forma espontánea y autónoma, sin que se los dirija en forma consciente. Una vez recogida una abundante cantidad de vivencias ininterrumpidas durante la evocación de ese lugar y esa circunstancia del pasado, se vuelve al presente, a la realidad, y se compara. Luego se va al pasado y se regresa de él repetidas veces en una gimnasia que agiliza la mente y la imaginación. Ejercicio 13. Allá y aquí. Retirarse con la imaginación a cualquier lugar en donde se haya sido feliz. Captar todos los detalles, imágenes visuales, sonidos, olores, gustos, sensaciones táctiles. Observar lo que se siente. Regresar a la situación presente. ¿Qué se siente? Observar el contraste. Ir y venir entre esos dos lugares. Buscar lugares de la memoria, del corazón, a los cuales siempre se puede retirar uno para sentirse en calma y refrescado. Este retirarse proporciona fortaleza para afrontar la situación del momento presente y también agudiza la percepción de este. Ejercicio 14. Comentario. En este ejercicio se trata de crear mediante la imaginación un lugar propicio para retirarse a orar, algo así como un santuario imaginario. En realidad, como decía Anthony de Melo, a propósito del ejercicio 1, hay que entrar en la propia casa, que también es la casa del Señor, solo que ahora el lugar de adoración no se erige en el ámbito de nuestro cuerpo, sino en nuestra propia mente, gracias a la imaginación. Para construir imaginativamente el lugar de oración, primero hay que saber y decidir con plena conciencia cuál es el que uno desea o prefiere, cuál es el más apto para estimular la propia capacidad de ponerse en contacto con Dios. Si la elección previa no resulta fácil, quizá convenga probar ejercitarse viajando a lugares diversos y variados, ante todo a sitios en los que se haya estado realmente y que hayan resultado estimulantes, hasta encontrar el ámbito ideal, el más apto. Pero nunca debe olvidarse que todas estas prácticas, estas búsquedas, no son un fin en sí mismas, sino un medio para llegar a Dios por medio de la oración. Si este ejercicio se realiza con perseverancia hasta llegar a dominarlo adecuadamente, puede permitir orar en los lugares más diversos y menos tradicionales, por ejemplo,
en el banco de una plaza, en un medio de transporte o al hacer una cola. En estos casos conviene dejar siempre un anclaje en tierra, en la realidad cotidiana, y no dejarse envolver totalmente por la realidad creada mediante la imaginación. Para ello conviene mantener los ojos abiertos o por lo menos entrecerrados, y también aferrar con una mano un objeto de forma reconocible, teniendo permanentemente clara conciencia de que ese objeto está afuera del ambiente imaginado para practicar la oración. Una vez creado o compuesto el santuario imaginario, al igual que si se tratara de un lugar físico o real, el practicante debe iniciar la oración haciendo a su divina majestad una profunda reverencia con el cuerpo, si está solo, y con el espíritu si está en compañía, según aconseja un anónimo comentador de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Ejercicio 14. Un lugar para orar. Retirarse con la imaginación a cualquier lugar que sea propicio para alentar la oración. Una playa, la cima de una montaña, la orilla de un río, la iglesia en silencio, una terraza frente a un cielo estrellado, escuchar los sonidos de las olas, del viento entre los árboles, hacer la oración en ese contexto. San Ignacio no dice composición del lugar, sino composición viendo el lugar, que es imaginarse a sí mismo viendo el lugar. Todos pueden desarrollar esta facultad en la práctica. Ejercicio 15. Comentario. El objetivo de este ejercicio es utilizar la imaginación para revivir, con toda su carga de júbilo y felicidad, una circunstancia y un lugar en el que se haya tenido una experiencia muy intensa de relación con Dios. Se trata no solo de evocar la experiencia objetiva vivida, sino también de tener nuevamente la vivencia subjetiva que ella produjo en su momento. Esto significa actualizar el placer que ella deparó, así como las enseñanzas que dejó, obteniendo en el presente el mismo provecho que brindó en el pasado y más aún. Es una forma de volver a las fuentes de uno mismo, a las experiencias válidas que contribuyeron a construir la personalidad religiosa del practicante y que pueden todavía contribuir a desarrollarla. Para facilitar la realización de este ejercicio, es conveniente recordar las circunstancias y los estímulos que precedieron a la experiencia cumbre. Partiendo de ellos, reviviéndolos, se puede repetir imaginariamente toda la experiencia. Constituyen algo así como el pie que el actor necesita para comenzar a recordar el parlamento que ha memorizado. Si se aprende a revivir las experiencias pasadas, también se puede vivirlas más intensa y extensamente y aún vivir otras nuevas. Este ejercicio es una llave que abre muchas puertas, sobre todo puede ser una gran ayuda para la práctica de la oración. Evocar la presencia del Señor en la propia vida es recordarlo, es pensar en Él y esto es orar, porque Dios comprende la palabra del corazón y oye el lenguaje del alma. Ejercicio 15. Experiencia cumbre. Retirarse con la imaginación a donde se haya tenido intensas experiencias de Dios, ver este lugar tan vivamente como sea posible, volver a vivir ese ambiente, volver a vivir esa experiencia, regresar a la situación presente, retirarse de nuevo, regresar y así sucesivamente. Muchas experiencias profundas de la vida serán muy útiles para alimentar la oración si se les dedica el tiempo necesario para volverlas a vivir con más tranquilidad. En épocas de crisis conviene seguir el consejo de Cristo Redentor a los apóstoles afligidos: regresad a Galilea, regresar a los días de alegría que se han pasado con el Señor. Ejercicio 16. Comentario. Este ejercicio es una variante del anterior, pero aquí no se trata de revivir una experiencia cumbre de la vida religiosa, sino cualquier experiencia gozosa, jubilosa, que el practicante haya tenido en el pasado,
buscando esta vez la presencia de Jesús, tomar conciencia de cómo Él se manifestó en aquellas circunstancias pasadas, de cómo influyó sobre ellas para inundarlo de luminosa felicidad, lo ayudará a aceptar ese gozo como algo deseable y legítimo, y a confiar en que así como se dio en el pasado, también se puede dar y se dará en el futuro, que a la vez lo llevará a desarrollar gratitud y amor hacia aquel que es la fuente de toda felicidad. Al imaginar la presencia de Jesús en la escena evocada, es necesario verlo a la vez como partícipe y testigo de todo lo acontecido, derramando su infinito amor y misericordia. Esta vivencia es útil para la contemplación. En efecto, el ojo del alma, cuando se hace puro y sin tacha, contempla las cosas divinas gracias a la luz de lo alto, que lo llena abundantemente sin saciarlo, según la poética expresión de San Basilio. Para facilitar la realización de este ejercicio, así como la del siguiente, puede ser conveniente practicar previamente el ejercicio 18. Ejercicio 16. Contemplación de los misterios gozosos. En la vida del practicante, no en la vida de Cristo, volver a vivir cualquier acontecimiento del pasado que haya causado alegría, hasta experimentar nuevamente la misma vivencia. No mirar la escena desde afuera, participar en ella otra vez, buscar y encontrar allí la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera estuvo Él presente? Esta es una buena forma de aprender a encontrarse con Dios en todos los acontecimientos del futuro. Ejercicio 18. Comentario. En este ejercicio, que puede ser útil practicar previamente a los dos anteriores, Anthony de Melo utiliza un recurso práctico para apoyar y estimular la imaginación. Una silla vacía, una silla real, en la que hay que imaginar la presencia de Jesús. El elemento material y concreto que es la silla ayuda a dirigir la imaginación hacia lo que se quiere corporizar o visualizar. Sirve de marco o escenario dentro del cual se habrá de desarrollar la escena imaginada. Con este u otro recurso, lo importante es imaginar la presencia de Jesús junto a uno como una ayuda invalorable para la oración. Esto lo practicaba y recomendaba calurosamente Santa Teresa de Ávila. Cuando oraba, como no podía discurrir con el entendimiento, procuraba representar a Jesús dentro de mí y me hallaba mejor, a mi parecer, en los lugares donde le veía más solo. Me parecía a mí que, estando solo y afligido, como persona necesitada, admitiría mi compañía. Al llevar a cabo este ejercicio no solo se facilitará la tarea de orar, sino que también se experimentará la vivencia del amor de Jesús y de su poder transformador. Ejercicio 18. Fe imaginativa. Imaginar al Señor sentado junto a uno, por ejemplo, mirar una silla vacía y pensar que Él está allí. Hablarle en voz baja, por ejemplo, narrarle los acontecimientos vividos durante el día. Escuchar. Pensar es hablar de uno mismo. Orar es hablar a Dios. El método más rápido para experimentar la presencia del Señor es la vida de uno. Mantén a Cristo a tu lado. Lo recomendaba Santa Teresa para practicar durante todo el día. Ayuda en la dirección espiritual. ¿Qué clase de Cristo es tu Cristo? Ejercicio 19. Comentario. En sus ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola desarrolla una técnica que él llama contemplación, y a la que hoy se califica de ignaciana, cuyo fundamento es que el mucho saber no es lo que colma y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. En este ejercicio se utiliza la contemplación ignaciana, aplicada al relato bíblico de la piscina de Bethesda. Se trata de participar con la imaginación de esta historia, o de cualquier otra, viviéndola en el tiempo presente,
como si ella fuera real y el practicante un actor más dentro de la escena evocada. Pero para esto hay que prepararse. Ante todo es necesario compenetrarse de la historia en la que se va a participar, para lo cual conviene leerla con detenimiento y recordarla con cierta precisión, sobre todo en sus tramos iniciales. Luego se debe recoger alguna información, lo más precisa posible, sobre las características físicas y arquitectónicas del lugar en que se desarrolla la escena, incluso sobre la indumentaria de los participantes. Todo esto servirá para que la imaginación tenga de dónde aferrarse. El paso siguiente consiste en comenzar a visualizar la historia como si se estuviera viendo una película, utilizando además varios de los recursos habituales en la cinematografía: acelerar las imágenes o detenerlas, volver la acción hacia atrás, crear efectos de montaje y continuidad, variar de distintas maneras una misma situación, etc. El objetivo de esta práctica preparatoria es agilizar el manejo de la imaginación dentro del desarrollo de la historia en la que el practicante se propone participar. Al comienzo su actitud será la de un mero espectador, pero gradualmente tendrá que ir metiéndose en la escena, convirtiéndose en actor. Una vez que lo haya logrado, una vez incorporado a la acción, deberá dejarse llevar no por lo que sabe que sucedió en la historia, sino por lo que sucede en el momento en que participa de ella. Lo que entonces ocurre, independientemente de su voluntad y de una dirección consciente, le enseñará mucho sobre sí mismo y sobre su relación con los demás participantes de la historia. Ejercicio 19. La contemplación ignaciana. La piscina de Bethesda, Juan 5:1-9. Vivir la verdad, no la de la historia, sino la del misterio. San Francisco de Asís se imaginó que descendía el Señor de la cruz. San Antonio de Padua, que sostenía al niño Jesús en sus brazos. Santa Teresa de Ávila, que secaba el sudor de su frente en Getsemaní.